Ay, que... ¿Me están escuchando bien, por favor? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando bien de Magíster? ¿Me escuchan? Estaba señalando que resulta importante y trascendental hoy en día, en máximo en los modelos acusatorios, cómo es que tiene que operativizarse las varias categorías dogmáticas de la teoría del delito, ¿no? Hemos señalado en los últimos tiempos que lo que debe tomar lugar hoy en día en un plano dogmático es una teoría de la imputación. Es saber cuándo se le puede atribuir un hecho a una persona dentro de los diversos grados de participación delictiva, ¿no? Un hecho, y no hay que preguntarse como era antes, años lustres, ¿no? Dentro de un pasado al cual evidentemente no hay que regresar, quién fue el que causó el delito, sino quién fue el que generó esa acción o omisión que infringió una norma de cuidado, que generó un riesgo jurídicamente desaprobado, que esto desencadenó en un determinado resultado lesivo o puesta en peligro de un bien jurídico, conforme el artículo 4 del título primero del Código Penal. Esto es atribuir un hecho, y no cualquier hecho, sino un hecho jurídico penalmente relevante. Y para eso es que se ha afanado la teoría del delito, que es la ciencia, a partir de la dogmática como ciencia, que instrumentaliza, operativiza la aplicación de la ley penal. Esto es, la ley penal no puede aplicarse de manera autómata, mecánica o lateral, sino requiere previamente de un alto grado de valoración muy riguroso. Y esa operativización lo realiza a partir de las diversas categorías dogmáticas que se componen de la teoría del delito. Esto es una suerte de secuencias de elementos conceptuales, si bien es cierto, dotados de alto grado de abstracción, no por ello dejados de lado, desprovistos de finalidades político-criminales. Y no en vano hay una orden secuencial en la valoración, en el análisis y el examen riguroso que tiene que tomar lugar de cada uno de ellos, partiendo de esa acción u omisión, cuál es trascendental y misión del derecho penal establecer de que esa sea producto de una conducta humana, de una persona, un hombre o una mujer, en una vida, en sociedad, con mínimo grado de discernimiento, de voluntariedad y, como dice Kant, de libertad. Ahí donde en libertad y solo hay causalidad, no hay imputación. Y ahí recién ir penetrando a la categoría de la tipicidad. Lógicamente, lo que nos interesa es cuando esa conducta humana, por acción o omisión, es jurídico-penalmente relevante. Y para ello, de plano, no solamente debemos ceñirnos al principio de legalidad, nulo crimen, nulo poena sine lege praevia, en cuanto a un principio de lex scripta, esto es lo que está escrito, lo que está definido en la ley penal, sino en base a criterios de imputación objetiva, subjetiva y obviamente en mérito al principio de lesividad, como lo hemos ido definiendo en los últimos tiempos, en esta intensificación y proliferación de las actividades académicas, obviamente de capacitación, a los cuales estamos involucrados ya tiempo atrás y en mayor grado de intensidad en el inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, hay un plano, hay una secuencia que tiene que determinarse cuando estamos ante un hecho jurídico penalmente relevante, y cuando se habla cuando es un hecho punible, y cuando se establece y encontramos en el artículo 20 de la parte general del Código Penal que se habla causas eximentes de responsabilidad penal. Y de ahí que nos parece importante, si bien es cierto, lo que nos interesa el día de hoy es la antijuridicidad, esto es la causa de justificación, resulta importante establecer la diferencia entre el injusto y la culpabilidad, ¿no? Lo que es la acción, omisión típica penalmente antijurídica y lo que es el reproche que recae sobre el imputado o acusado en el juicio por haber cometido ese acto luctuoso como autor o partícipe. Y haciendo esa distinción entre una culpabilidad en términos sustantivos y otra en términos procesales, porque en términos sustantivos yo creo, supongo, el Instituto de Formación Jurídica Magíster, que a posteriori se tomará en cuenta, se analizará todo con respecto a la culpabilidad, ¿no? Entonces, acá lo que se tiene que hacer es el discernimiento de lo que es la culpabilidad en términos sustantivos y la responsabilidad en términos procesales. Es el reproche personalísimo que recae sobre esta persona por haberse comportado contrario a la norma, pese a que tenía la posibilidad de haberlo hecho, conforme a derecho, conforme a lo que nosotros entendemos por la imputabilidad, las capacidades psicofísicas mínimas de poder comprender, adecuar la conducta de una persona
conforme lo que las normas prescriben y que necesitan y nos mandan un mensaje a los cuales nosotros tenemos que adecuar, sea mediante una acción o omisión, porque hay tres clases de preceptos normativos conforme los voy a señalar más adelante. Y de un punto de vista ontológico, significa la estructura propiamente del ser humano, su grado de sociabilización, de culturalización, de educación, que le permite en mayor grado tener ese acceso al sistema del Estado de Derecho y así comportarse conforme a un grado de accesibilidad normativa, ¿no? Entonces, la culpabilidad es un reproche que no puede ser estandarizado, que no puede ser generalizado, sino siempre va a ser individualizado. Y vaya que esto resulta importante, es decir, con los diversos grados de intervención delictiva, tampoco es autoría de participación que se describen en nuestro Código Penal a partir del artículo 23, 24, 25 de la parte general del Código Penal, y en esta misión fundamental y trascendental, luego de acreditarse la materia del delito y la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe en lo que es la determinación e individualización de la pena. Por lo tanto, una cosa es la culpabilidad en términos sustantivos y otra cosa es la responsabilidad en términos procesales. Dicho esto, con la siguiente premisa o la siguiente argumentación, el hecho de que sea una persona inculpable por padecer de una grave alteración de la conciencia que tiene grado de análisis en grado de coherencia y de sistematicidad entre la acción con la culpabilidad, o que padezca de una grave anomalía psíquica, significa igual que ha cometido un acto luctuoso. Por eso les decía, les señalaba que es importante la postura que uno tiene sobre la teoría del delito, porque nosotros hemos reiterado siempre lo siguiente: en la medida que todos nosotros, cuando hemos pasado en nuestros cursos de pregrado, obviamente yo de seguro mucho antes que ustedes por la edad que les llevo por delante, y también el mismo posgrado, yo les pregunto a ustedes, les consulto, para ustedes, ¿qué es el delito? Y muchos de ustedes me van a decir, ah, sí, señor expositor, es la acción o omisión típica penalmente antijurídica y culpable. Entonces, esto significa entonces que las personas inculpables que padecen una grave anomalía psíquica, una grave alteración de la conciencia en los menores de edad, no cometen delitos. Sí cometen delitos. Otra cuestión distinta es la consecuencia jurídica a aplicar y el procedimiento a seguir sobre estas personas que también pueden ser privadas de su libertad a través de lo que se llama la medida de seguridad, artículos 71 y 72 de la parte general del Código Penal, y lo que significa el Código Penal de responsabilidad penal del joven, el adolescente, ¿no? Medidas socioeducativas, ¿no? Entonces, todos estos cometen actos luctuosos, todos cometen hechos punibles. Dicho esto, en la medida que esa evolución epistemológica tan importante y filosófica de la ciencia, de la teoría del delito, de la dogmática, más allá de enfrascarse dentro de las posibilidades axiomáticas y el grado de ontologismo entre el finalismo y el causalismo, era realmente lo importante que se dio tiempos después, décadas después, en los años de la década de los 60, era establecer la limitación entre el injusto y la culpabilidad. ¿Y dónde está la antijuricidad? ¿Está en el injusto o está en la culpabilidad? Aquel que está incurso en una comisión de un acto luctuoso, ¿quiere decir que ha pasado por el nivel de la antijuricidad? Evidentemente. Porque en la culpabilidad es que vamos a hacer un análisis, una valoración del reproche de personalísimo que recae sobre esta persona que ha cometido ese hecho punible como autor o partícipe dentro de los diversos grados de participación delictiva, habiendo establecido en grado de rigurosidad que ha cometido de injusto, que es una teoría de la imputación y hay una secuencia en los cuales hay que analizar. Entonces, el derecho penal tiene tres clases de preceptos dentro de un punto de vista objetivo, ¿no? Y vayamos a ver dentro de su construcción normativa. Dentro del punto de vista objetivo existen tres clases de normas. La primera de ellas son las normas prohibitivas. Esto es, aquellos que se cometen a través de una acción, siempre tomando como plataforma esencial o fundamental o material la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico. El bien jurídico constituye para mí la función esencial y básica del derecho penal en un orden democrático de derecho, una función sistematizadora y reguladora de las conductas prohibidas dentro de las diversas familias delictivas y que permite realizar una interpretación tanto de lege lata y proponer las reformas político-criminales de lege ferenda que resulten viables, importantes efectos de cerrar espacios de impunidad que no se quieren en un Estado constitucional de derecho.
Entonces las normas prohibitivas, que usted no debe matar a nadie, usted no debe matar a su esposa, no debe matar a su esposo, no debe finalmente lesionar a sus hijos, no debe apropiarse de lo ajeno, ¿no? Hay evidentemente, Nemini Ladere, una positivización de un mensaje muy directo a todos los ciudadanos de no realizar una acción que puede resultar siendo lesiva o puesta en peligro de un bien jurídico. Dicho esto, en el marco del iter criminis, que es una categoría dogmática también muy importante, en el sentido de que no solamente es punible la consumación, sino también la tentativa. Esto es, el inicio de los actos que esta persona decidió cometer anteladamente o coetáneamente con otros, finalmente, o sumándose con otras personas, autoría aditiva, sumatoria, sin llegar a consumarlo por motivos ajenos a su voluntad. Entonces, la lesión o la puesta en peligro de bienes jurídicos. Entonces, estas son preceptos prohibitivos que te prohíben realizar una acción que puede lesionar o poner en peligro un bien jurídico, accediendo al ámbito de protección de la norma. Y luego existen las normas de mandato, así como los pecados se cometen por acción o omisión, vayamos a ver por ámbito de ideologización de pensamiento, por cogitaciones, podemos nemo patitu, recibe el pleno hace muchos siglos atrás. En tal sentido, es que el derecho penal, y ya de un punto de vista normativo y material, viene a construir la calidad de garante de diversas personas conforme la cláusula de 13ª de la parte general del Código Penal. Y cuando la omisión equivale a una acción o cuando se genera una fuente de peligro, quien asume finalmente esa calidad de garantía en cuanto cautelar, titular y proteger los bienes jurídicos o los intereses jurídicos de una persona sometido finalmente a su guarda, tutela o curatela. Esa calidad de garante, delitos de omisión impropia. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque las construcciones de antaño dentro de la teoría del delito a través del positivismo jurídico, ¿no? O el causalismo, ¿no? Entonces, por una omisión, si no hace nada, es un cuerpo inerte, entonces, ¿por qué se le va a imputar un delito si no fue el que adoptó las medidas de precaución necesarias? Lo que hizo no fue darle el veneno a su hija, el furundán mezclado con plátano, finalmente que generó la muerte de una niña por parte de la infracción de deberes de cuidado de su propio padre. No, sino que la explicación y la justificación y el asidero es que las normas prescriben modelos de conducta. Estamos en una sociedad jurídica y políticamente organizada donde cada uno de nosotros tenemos que adoptar una determinada conducta en un determinado contexto y circunstancia. Entonces, no solamente la acción, los preceptos prohibitivos, sino las normas de mandato. Usted tiene que realizar una acción determinada, conjurar un riesgo que pueda afectar bienes jurídicos. Dentro de este grado de informalidad, mucho que pende en nuestro país y nuestra sociedad, donde muchas personas, y no pocas aún en este contexto de la pandemia, hay una política criminal del estado de emergencia sanitario interesantísimo que también hemos tenido la oportunidad de elucubrar algunas ideas y fundamentos y argumentos en los últimos tiempos, ¿no? Que realizan actividades socioeconómicas, culturales, tienen que adoptar medidas de precaución destinadas a conjurar posibles riesgos sobre la indemnidad de determinados bienes jurídicos. No se puede jugar con la vida de las personas, y lo que vemos en el tráfico vario y diario y cotidiano, los accidentes que se producen, vayamos a ver si siguen constituyéndose en accidentes, cuando dolosa culposamente generan la lesión a la puesta en peligro de los bienes jurídicos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Omisión impropia y la omisión propia, la que está definida expresamente, literalmente, en algunas construcciones típicas de la parte especial del Código Penal. Esto en el marco de omisión de asistencia familiar, omisión de ejercicio de la acción penal, omisión de actos funcionales, etcétera, denegación, rehusamiento a la impartición de justicia. Están expresamente previstos en la ley penal, son delitos de mera actividad. En cambio, aquellos que se definen a partir de la cláusula 13ª de la parte general del Código Penal son delitos de omisión impropia que requieren de un resultado. Pero hay una suerte de relación hipotética entre la omisión y el resultado producido, ¿no? Una persona deja un arma de fuego en su casa, el policía que acaba de llegar, estado de guardia, estado en plena actividad, cansado, pero deja en la mesita de juego de su hijo de 5 años, que sabe que ahí juega con sus compañeritos, sus amigos, sin seguro, y se queda dormido, o sea, su cuarto, y lo dejó ese instrumento letal que sabe perfectamente que mal utilizado por terceros
puede generar estos estadios de lesión y así llega su hijo con su amiguito, con la señora que lo lleva a recoger y que trabaja en la casa, pero ella distraída, hablando por el celular, lo dejó y tampoco no se fijó si encima de la mesita había un arma de fuego. ¡Pum! Dispara el otro. ¿A quién le atribuyen responsabilidad? Al policía, al padre del niño. ¿No? El niño no puede generar ningún tipo de responsabilidad, definitivamente, ¿no? Entonces, esas son las normas de mandato. Usted tiene que realizar una acción destinada a conjurar un posible riesgo que pueda afectar, un riesgo jurídicamente desaprobado a un determinado bien jurídico. Nos movemos entre el campo de lo lícito y lo ilícito. Esto es de actividades que finalmente que resultan siendo admitidas por el ordenamiento jurídico al margen de las diversas restricciones que han tomado lugar y que se han producido en los últimos tiempos en este contexto de la pandemia, a efectos de evitar el contagio y la extensión de este virus que lastimosamente ha generado la muerte de creo que mucho más de 250,000 personas desde marzo del año 2020 a la fecha octubre del año 2021. Entonces, existe una cantidad de normativas que significa que quienes ejercen determinadas actividades socioeconómicas culturales tienen que adoptar los aforos mínimos, el uso de la mascarilla, el alcohol en gel, protectores faciales, etcétera, pruebas COVID y ahora la inoculización. Esto es las vacunas de todas las personas que entran en su interior, que les trabajan con ellos. Hay que asegurarse y procurarse todo ello a efectos de tender, asegurar que los contextos y las circunstancias vengan finalmente a impedir que se desarrollen o se puedan afectar estos bienes jurídicos fundamentales. Y cuando hablábamos entonces del artículo 20, que son causas eximentes de responsabilidad penal, esas causas eximentes de responsabilidad penal vienen a aglutinarse a partir de diversas categorías dogmáticas del delito. Porque una cosa es la fuerza física resistible, esa fuerza mayor, caso fortuito, una persona se convierte en un mero cuerpo mecánico producto de los fenómenos de la naturaleza o que es operativizado a través de otra persona. Cuestión distinta es la del consentimiento, ¿no? Uno de los puntos básicos y esenciales, ¿no? En un Estado social y democrático de derecho, todos los bienes jurídicos que son objeto de tutela en el derecho penal son de naturaleza pública. Esto es, que involucran a toda la ciudadanía. Todos, supuestamente, al margen de ciertas incriminaciones que no cumplan en rigor con los principios de lesividad y que estén afectando en la actualidad en estos modelos de política criminal, lo que es los principios de subsidiariedad fragmentaria de última ratio, es una cuestión distinta. Pero igual se supone que todos estos comportamientos delictivos que se encuentran reglados y que se han ensanchado, que se han extendido, se han proliferado y masificado en los últimos tiempos, vaya con el tema de la trata de personas, explotación sexual y laboral, lesiones intrafamiliares y otros actos luctuosos en el marco también de la minería ilegal, ¿no? Y lo que significan las leyes penales especiales, ¿no? Pero todos estos comportamientos vienen a significar un acto de una reprobación generalizada de toda la sociedad. Por lo tanto, todos asumimos de que estos, en principio, parten de este concepto del principio de lesividad, que generan graves actos de perturbación o desestabilización a una convivencia social pacífica y que ponen en riesgo entonces bienes jurídicos personalísimos, macrosociales, supraindividuales, institucionales propios de que vienen a cautelar la institucionalidad de la defensa del orden público y de la seguridad nacional de nuestro Estado peruano dentro de nuestro modelo republicano. Entonces, una cosa es la fuerza física resistible, otra cosa es el consentimiento. Significa entonces que todos estos bienes jurídicos han que ser tutelados al margen de lo que diga el ofendido, el perjudicado, al margen de lo que significan algunos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y lo que implica a veces esa suerte de contraposición, ese interés que tiene el Estado de cautelar la vida humana y la integridad física, toda consecuencia. Y por otro lado, ¿cuál es el grado de autonomía, de relevancia que le tenemos que dar a la autonomía de la libertad? ¿No? Ese grado de voluntariedad que debemos tener las personas, en los cuales seguir para adelante en la vida, emprender proyectos de cara a futuro dentro de unas estructuras sociales y familiares y personalísimas, y cuál es ese finalmente contraposición que a veces se produce ante un Estado que está obligado a cautelar la vida humana a toda consecuencia, y ahí aparecen
su conflicto con la voluntariedad de la persona, esto es con la autonomía de la libertad, esa personalidad, esencia de un Estado democrático de derecho, donde tiene que respetar las libertades fundamentales, ¿no? Pero vayamos a ver qué bienes jurídicos en nuestro derecho penal significan bienes jurídicos disponibles o indisponibles por parte de su titular. Esto es, hasta qué punto el consentimiento del ofendido, el del perjudicado, el titular del bien jurídico, puede significar un grado total de exoneración de responsabilidad penal o únicamente un grado de atenuación punitiva, pero siempre en un marco de discusión muy importante que se dan en los contextos actuales de nuestra sociedad, sobre todo lo que significa la eutanasia propia e impropia, lo que implica el homicidio a ruego, que tenemos como delito, pero atenuado el homicidio. Entonces, la autonomía de la libertad y esa defensa de los bienes jurídicos más importantes del Estado constitucional de derecho y esa misión de resguardar el orden público, esa misión de resguardar el orden público que conforme la Constitución política del Estado y las normas aplicables, pues hay un decreto legislativo y un decreto supremo en cuanto al uso de la fuerza pública, que se encomienda, que se confiere a los órganos policiales y que en este estado de emergencia nacional, artículo 137 de la Constitución Política del Estado, implica que ellos asumen el total control, siempre lo han asumido, pero de manera más decidida, más proactiva, más intensa, ¿no? En este estado de emergencia nacional conforme lo previsto en el artículo 137. Y ese uso de la fuerza pública puede resultar siendo legítima cuando aparezcan circunstancias, factores o determinadas condiciones que hagan necesario el uso de la fuerza coactiva del Estado. Porque el ius imperium del Estado y la preservación de la intangibilidad de los bienes jurídicos que son objeto de amparo en el derecho penal implican en algunos casos o circunstancias o momentos de nuestra vida, en comunidad y en sociedad, la utilización de la fuerza por quienes realizan esta misión de defensa y de guardianía al orden y a la seguridad pública, esto es, a los miembros de la policía. Y para realizar esta misión, en algunos momentos van a tener que utilizar la fuerza pública. Pero será fuerza pública, institucionalidad ilegítima, siempre y cuando tome lugar primero conforme al principio de legalidad, de progresividad, de razonabilidad y de proporcionalidad. Y de hecho esto dentro de estos otros marcos que significa las autorizaciones, se da una autorización, se da una potestad, una facultad a todos nosotros, ciudadanos, hombres o mujeres de este país, seamos peruanos o no peruanos, a defender de manera irrestricta nuestros bienes jurídicos fundamentales no propios o de personas vinculadas a nosotros ante agresiones ilegítimas. Entonces, la cuestión, fuerza física resistible. Otro, lo que es el consentimiento, que hay que analizar en el ámbito de determinados bienes jurídicos. Para ello hay que identificar cuáles son disponibles, indisponibles. Algo muy interesante podemos postular en los delitos de trata de personas y explotación sexual y laboral. Y luego distinto es lo que significa propiamente causas de justificación de la antijuricidad y como es en grado de antonomasia la legítima defensa. Esto implica que nuestras construcciones punitivas, y digo, causas de eximiente de responsabilidad penal de acción, de tipicidad, de antijuricidad y de inculpabilidad. Los estados de inexigibilidad, miedo insuperable o el estado de necesidad disculpante. Ahí tengo la recurso de nulidad 2649 de 2012, que en el acto luctuoso finalmente que se le habría imputado y había sido sentenciado, ¿no? No ha sido debidamente valorado conforme apelando al estado de necesidad justificante. Hay dos estados, uno de necesidad justificante y uno disculpante. Uno de necesidad que se analiza en la antijuricidad y otro el estado de necesidad disculpante que se analiza en la culpabilidad en los estados de inexigibilidad. Algo muy importante, como señalaba, ¿qué debe significar la autonomía de la libertad? ¿Qué implica que se le confiere, autoriza a determinadas personas el uso de la fuerza pública institucionalizada para defender el orden, la seguridad pública y los bienes jurídicos fundamentales de los ciudadanos?
¿Qué significa el ejercicio legítimo de un oficio, de un cargo? Esto es, hay la realización de determinadas actuaciones públicas, jueces, fiscales, servidores municipales u otros, cuyos dictados o cuyos actos ejecutivos propiamente puede significar la restricción, privación y limitación de derechos fundamentales. ¿Qué significa el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información? ¿Qué implica el derecho de corrección de padres a hijos? ¿Qué significa defender la posesión de nuestros bienes inmuebles? ¿Esto qué significa? En otras palabras, que esa lesión o esa puesta a peligro de bien jurídico puede resultando siendo legítima cuando esa actuación esté revestido bajo una causa de justificación. Dicho esto, habíamos señalado que hay preceptos prohibitivos, preceptos de mandato, o normas prohibitivas y normas mandatos, y nos quedamos con la siguiente. ¿Cuál sería? Las normas autoritativas o preceptivas. Así lo tomaba el Consejo Nacional de la Magistratura de la Junta Nacional. ¿Qué son estos preceptos autoritativos o permisivos? Que autorizan o permiten a una persona en un determinado contexto, en una determinada situación, a vulnerar o poner en peligro un bien jurídico. Pero esto bajo ciertos grados de excepcionalidad y sometido bajo ciertos presupuestos de configuración legal. Entonces, las causas eximentes de responsabilidad penal que se encuentran previstas en el artículo 20 de la parte general del CP vienen instituidas o vienen a expresar o manifestar a través de las diversas categorías dogmáticas de la teoría del delito, empezando con la acción, luego con la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Cuestión distinta que se habla de una última categoría ya hace más de un decenio en lo que es la punibilidad. Entonces, ahí les preguntaría a ustedes dos cosas. Primero, las construcciones normativas, esto es, los tipos penales que se encuentran descritos en la parte especial del Código Penal y las leyes penales especiales, están compuestas o estructuradas a través de dos elementos a saber. Se dice así en el artículo 106 de la parte especial del Código Penal: aquel que mata a otro, o pongamos el 107, el que se avienta mata a su ascendiente, descendiente natural o adoptivo cónyuge, o el 108, ¿no? El que cualquiera de las circunstancias, ferocidad, codicia, lucro por placer, para fritar o ocultar otro delito. El feminicidio, el que mata a una mujer por su sola condición de tal, bajo los contextos que así se describen, ¿no? El homicidio calificado por la condición de la víctima, disculpe. Entonces, los tipos penales tienen en su estructura dos componentes. El primer componente es la norma primaria. La norma primaria describe un determinado comportamiento, sea por acción u omisión. Y esa descripción típica tiene que ver con la protección de un determinado bien jurídico. Luego de la norma primaria tenemos la norma secundaria. La norma secundaria tiene que ver con la, ¿qué cosa? A ver, por favor, a nuestros amigos de Magíster, Instituto de Formación Jurídica, a nuestros amables participantes el día de hoy, no son muchos, pero igual tenemos, no, eran poquísimos hace un tiempo atrás. Pueden activar su cámara y su micrófono e intervenir cuando les plazca a ustedes, ¿no? Hay un libre albedrío total, confianza y libertad. Lo importante no hacer es que esto no sea un monólogo, sino el compartimento de compartir y discutir los diversos argumentos que podemos decir la noche del día de hoy, 13 de octubre del año 2021. No se le escucha, doctor. No se le escucha, doctor. Su audio está apagado. Ahora, ¿me escuchan? Ahora sí, doctor.
¿Por qué me silencias, pues, de acá? Municipalidad Provincial de Abancaya. Ah, una bonita ciudad, hace tiempo que no tengo la oportunidad de trasladarme. A las cuales, ojalá, espero que en un tiempo no muy lejano, ya recuperando cierto grado de seguridad, podamos estar por ahí, mi estimado amigo. ¿Tú eres el alcalde de la municipalidad o no? No, doctor, trabajador de la municipalidad. Ah, ya, bueno, algún día lo puede ser, ¿por qué no? Así es, Acá doctor. el acceso a la función pública, el derecho a elegir y a ser elegidos es algo que está previsto en nuestra Constitución Política del Estado. Ok, entonces los tipos penales tienen una estructura dual, una norma primaria y una norma secundaria. En la norma primaria se describe la conducta por acción o por omisión y en la norma secundaria la consecuencia jurídica del delito. La consecuencia jurídica del delito es importante, se generan los efectos preventivos generales de la pena. ¡Ahora usted! Si mata a una persona dolosamente, puede ser objeto de una represión con una pena no menor de 6 ni mayor de 20 años. Caso del feminicidio, si hay dos circunstancias agravantes, puede ser pena de cadena perpetua, y circunstancias agravantes en el sicariato también puede ser pena de cadena perpetua. Entonces, en esa norma primaria, ¿solamente se refiere a la tipicidad o también alcanza la antijuricidad? Solamente señala al que mata a otro. El elemento objetivo sería la infracción de una norma de cuidado, sobrepasa la velocidad permitida, y justo lo hace a propósito, adrede, porque ve que ese desgraciado que le fregó toda su vida durante años, porque estuvo coqueteando siempre con su esposo, le quitó a su novia, a la mujer amada, la tenía cerca, entonces sobrepasa la velocidad, lo hace con todo grado de premeditación y así lo embiste, lo arrolla y lo mata. La acción y la conducta o desenfundar el arma, apretar el gatillo, el acto objetivamente, y lo subjetivo es la vinculación anímica del autor con su hecho. Esto es, el 106 es un delito esencialmente doloso, como el 107, también el 108, 108A, 108B, con ciertos agregados añadidos como elemento subjetivo de naturaleza trascendente o elemento de naturaleza intensificada. Entonces, la tipicidad de una conducta significa producto del análisis o resultado de la confluencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo. En el tipo penal, subjetivo del tipo, pongamos el dolo, tiene dos elementos, la conciencia y la voluntad. La conciencia o el factor cognoscitivo o intelectivo tiene que abarcar todos los elementos constitutivos del tipo, ¿no? Como es en el hurto, saber que se está llevando un bien mueble total o parcialmente ajeno, que lo está sustrayendo o se está apropiando. Cuando está accediendo canalmente a una persona, sobre todo a una mujer, pues también puede ser un hombre, sujeto pasivo del delito, que esta es menor de 14 años. Saber que está dando muerte a un hombre, a una persona, ¿no? Porque piensa que está dando muerte, porque son cazadores, está en un lugar furtivo, con autorización para utilizar cierta clase de escopetas, así tira el gatillo y ¡pum! Dispara. Pero el que muere no es un hombre, disculpe, no es un venado, sino un hombre, entonces habría un error de tipo. Esto es una construcción importante de que los elementos objetivos del tipo penal tienen que ser cubiertos por el elemento cognoscitivo del dolo. Entonces, los tipos penales con este homicidio, el delito de parricidio, el delito de asesinato, feminicidio, sicariato, refieren única y estrictamente al tipo objetivo y subjetivo del delito. Pero la pregunta es del millón, ¿toda conducta que es típica es necesariamente antijurídica? La tipicidad, preguntamos, ¿es un indicio o fundamento de la antijuricidad? ¿No? Entonces ahí podemos estar ante ciertas circunstancias, ante esta suerte de violencia cotidiana que se vive en nuestro país, ¿no? Se supone que la policía ha de estar presente para resguardar la seguridad ciudadana, el orden público y obviamente la cautela, la protección de los bienes jurídicos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Pero no siempre va a estar la policía. Tenemos pues una geografía y un territorio muy ancho, máxime, ante el número muy limitado de efectivos policiales en nuestro país, ante dos cosas, ante un crecimiento exponencial de la población y ante un notable también crecimiento de la criminalidad en nuestro país.
y sobre todo cuando se producen actos luctuosos dentro de un determinado hábitat familiar, ¿no? Esto es cuando se producen actos luctuosos, lesiones o puestas en peligro de bienes jurídicos entre los integrantes de una determinada familia y que lastimosamente pueden terminar con la muerte de uno de sus integrantes. Pero bueno, si esto es así, una de las personas que se encuentra y que se vendría a ser agraviada de una agresión ilegítima y lo que hace es finalmente su marido o su esposo, lo que hace es empezar a golpearla de manera salvaje, ¿no? A él, a ella y a su menor hijo, ¿no? Y ella, ante ese interín donde él se va también queriendo o pretendiendo afectar gravemente los bienes jurídicos de su hijo menor que va en defensa de su madre. Entonces él también empieza a golpearlo al niño de 8, 9 o 10 años. Y en este caso lo que hace ella, va a la cocina, agarra el cuchillo y lo que hace es atestarle este cuchillo, este puñal, en el órgano vital de su conviviente o de su esposo, y así le provoca su muerte o lo deja gravemente herido. La pregunta es, esta señora o esta mujer que entra en esta violencia cotidiana, o puede ser viceversa también, que la mujer es la agresora ilegítima y que el hombre también realice un acto de legítima defensa. En estas circunstancias, entonces, nos preguntamos, ¿la señora habría cometido un delito de parricidio, típicamente hablando? ¿Ah? ¿Podemos decir en ese caso que la señora habría cometido un delito de parricidio a un nivel de tipicidad? Por la condición de ser la esposa, sí, doctor. Pero entonces, ¿es un acto típico de parricidio o no? Haberle atestado el puñal o un cuchillo al órgano vital de su conviviente o de su esposo, cuando estaba ahí de repeler una agresión ilegítima, a efecto de conjurar un probable estado de lesión a sus bienes jurídicos fundamentales. Por eso señalaba, la teoría del delito nos permite, a través de sus categorías intrasistemáticas ligadas entre sí, a través de determinadas finalidades político-criminales, establecer cuándo la conducta incriminada resulta siendo ser un injusto, una acción o omisión típica y penalmente antijurídica. En auto, la procesada manifestó, recurso de nulidad 910-2018, Lima Este, que ante la agresión verbal y física sin motivo alguno, ¿no? Y falta de provocación suficiente, su conviviente solo atinó a coger el cuchillo que se encontraba en la cocina, área que se encuentra en el mismo ambiente de la sala y dormitorio, puesto que la vivienda donde convivía con el agraviado es de pequeña dimensión que era utilizada como dormitorio y cocina, con la intención de defenderse y asustarlo para que la dejara de ahorcarla y así salvar su vida. Esto es la pregunta. El ordenamiento jurídico entonces confiere a los ciudadanos el derecho subjetivo de realizar actos violentos sobre los bienes jurídicos de otra persona para defenderse? Por supuesto que sí. Lo señalaba en una clase de la maestría en San Marcos, lo siguiente, ¿no? La pena de muerte se encuentra, resulta aplicable hoy en día en nuestro país. ¿Se puede aplicar pena de muerte? No, Legalmente doctor. hablando. ¿Ah? No, doctor, no se puede aplicar. ¿Por qué no se Sí, puede, doctor. Félix? ¿Cuál es el Sí, doctor, motivo de ello? porque estamos suscritos a un convenio internacional Pero la que no lo Constitución permite. Política del Estado regula la pena de muerte. Sí, En el artículo creo 139 y 140, en casos de traición a la patria de guerra. espionaje en guerra exterior y por delito de terrorismo, ¿no? Traición a la patria, claro. Pero la pena de muerte como tal no ha sido desarrollada legalmente a través del nulo crimen nulo poena sine lege praevia. Sosteníamos también en las clases universitarias que la norma, la Constitución Política del Estado con respecto al derecho penal y el derecho procesal penal
no es una norma autoaplicativa, sino heteroaplicativa. ¿A qué me refiero con heteroaplicativo? Que requiere un desarrollo legal. Por eso no resulta aplicable. Obviamente hay una justificación y asidero dentro del marco de los convenios y tratados internacionales, finalmente, en los cuales el Perú es parte, ¿no? Entonces, ¿el Estado tiene el derecho de matar a los ciudadanos a través del ejercicio de la justicia? Pero ¿y el Estado, a efectos de resguardar la defensa del orden público, la seguridad nacional y de los bienes jurídicos fundamentales, que lo realiza a través de ciertos efectivos o funcionarios o servidores que es la policía, pueden matar a alguien de manera legítima? ¿Puede el Estado? No a través de la justicia. No existe pena de muerte viable en nuestro país. Pero sí existe una facultad que se le reconoce a los policías y de cierta manera también a los miembros de las Fuerzas Armadas a repeler, ¿no? Y a reducir personas a ciudadanos. Y en contextos muy determinados y de alta conmoción de violencia, pueden matar a un ciudadano o no, a un presunto delincuente, que está poniendo en riesgo la vida de muchas personas. ¿Y ha sucedido así en algunos casos o no? ¿Y cómo se llama esto? ¿Lo está realizando bajo una causa de justificación? La policía, finalmente, que está observando, que interviene ante unos sujetos, dos, que se están yendo a la fuga luego del asalto a una entidad financiera o bancaria, y empieza los idos y venidas de, ¿cómo se llama? Los tiroteos. Tiroteo entre ambos, ¿no? Esa persecución policial y el tiroteo, ¿no? Se produce también que estos mismos ampones están disparando contra la vida de inocentes. A ese tal efecto, con los efectivos policiales y en estos tiroteos también pueden hacer uso de la fuerza pública y así matar a alguien. ¿Están autorizados a hacerlo o no? ¿Ah? Bajo el cumplimiento del deber. Cuando se incorporó ese artículo, inciso 11, ¿no?, a la parte general del Código Penal. Pero regreso a lo otro, ¿no?, esa legítima defensa. Fíjense que a veces los operadores jurídicos como que no realizan un análisis lo suficientemente exhaustivo en determinadas circunstancias o hechos que se producen o se suscitan y no aplican correctamente la justicia, el derecho y la justicia. No necesariamente lo que está normado en una positivización es expresión o manifestación de la justicia. No siempre los operadores jurisdiccionales y a su vez también los representantes del Ministerio Público actúan o operativizan las diversas instituciones del derecho penal de una manera correcta o adecuada, en el sentido de que esta señora tuvo que ir a un recurso de nulidad a efectos de reivindicar un derecho fundamental que tiene todo individuo, hombre o mujer, de defender sus bienes jurídicos más importantes. Tuvo que defenderse en dichas agresiones y defender su vida por el peligro que corría su existencia, para la cual cogió el cuchillo, herramienta próximo a ella, y defenderse, no para herirlo ni quitarle la vida, por lo que no se evidencia dolo de matar, sino para defenderse de las agresiones de la que era objeto por parte de la víctima. Que se encuentra pues corroborado con el informe pericial psicológico forense. Por eso se dice, se justifica, causas de justificación, preceptos permisivos, permiten, autorizan a una determinada persona en un determinado contexto y circunstancia realizar un acto lesivo a un bien jurídico de otra persona, ¿no? De otra persona, a fin de defender los bienes jurídicos fundamentales suyos o de personas vinculadas estrechas a ella, o en la defensa del orden público o la seguridad pública y de los bienes jurídicos fundamentales de los ciudadanos. Así también que puede realizarse en el ejercicio legítimo de un oficio, de un cargo, ¿no? Autoridades que en el uso regular de las facultades que el ordenamiento jurídico constitucional y la ley le confieren, pueden significar la privación o la restricción y limitación de derechos fundamentales. Y se dice acá, se justifica la respuesta a actuación que puede realizar cualquier ciudadano
en caso de ser agredido de manera ilícita. Entre lo ilícito y lo ilícito, la antijuricidad. Por eso que no nos podemos quedar con la tipicidad. Pregunto, amigo, ¿cómo te llamas tú? Que no te tengo en pantalla. ¿Cómo te llamas? Jesús Hassani, doctor. Jesús, ya han analizado antes la tipicidad, supongo, ¿no? El día de ayer hablamos. Sobre la tipicidad, supongo, imputación objetiva e imputación subjetiva, ¿no? Entonces, lo que concierne el día de hoy es propia y precisa y justamente, que es las causas de justificación, la antijuricidad, que se analiza antes o después de la tipicidad. Después, doctor. Claro. Si ya de plano la conducta es atípica por criterio de imputación objetiva, por la infracción de los deberes de autoprotección de la víctima autopuesta en peligro, o porque el hecho se realizó en mérito del riesgo permitido, hubo una muerte, pero producto de la causalidad del azar el destino, y no por la infracción de una norma que generó un riesgo jurídicamente desaprobado que se encadenó en el evento lesivo. Si ya la conducta es atípica, hay responsabilidad objetiva por el resultado, adversaria y re ilícita, ¿es necesario o ya no es necesario analizar la antijuricidad? Si de plano estás declarando que la conducta es atípica, ya no es necesario. Ya no es necesario, doctor. Muy bien, Martín. Martín, ¿no? El que está... Sí, ya no es necesario. Eso es algo importantísimo que espero que quede como una cuota de información de mi parte hacia ustedes. Que el análisis de la categoría dogmática de la teoría del delito toma lugar de manera preclusiva. Primero la acción, vamos a ver una gran alteración de la conciencia, los estados de alcoholemia, pero está el acto de liber in causa. Y luego la tipicidad. Primero analizamos la tipicidad objetiva y luego nos pasamos a la tipicidad subjetiva. Y luego de haber agotado ello, que a veces aparte del dolo existen elementos subjetivos de naturaleza trascendente, como el hurto para obtener un provecho, tráfico para interceder a otra persona, la trata de personas para someter a esta persona a un acto de explotación sexual y laboral en la mendicidad o tráfico de órganos y tejidos, o actos de servilismo, de prostitución. Es la diferencia que puede haber entre la trata de personas y delitos contra el orden migratorio. Y lo que refería al tráfico de influencias. Una vez que recién hemos agotado positivamente ese análisis de la acción o la omisión, de la tipicidad objetiva y subjetiva, recién vamos a analizar la antijuricidad. Si de plano no hay imputación objetiva, se tiró de un puente, o incluso intempestivamente la pista, o dejó abierta finalmente su propia correo, no sería un delito informático. O ella misma, o él mismo puso sus fotos en el Facebook o en el WhatsApp o en el Instagram, desnudo o desnuda. Entonces no puede pretender que sea objeto de tutela cuando ella o él mismo colocó en riesgo su propia intimidad, su propia privacy. Entonces, por lo tanto, si no hay imputación objetiva o no hubiese imputación subjetiva, ya no es necesario analizar las causas de justificación. Por lo tanto, se justifica la respuesta a actuación que puede realizar cualquier ciudadano en caso de ser agredido de manera ilícita. Lo ilícito y lo ilícito. Estrangulamiento. Por lo cual tuvo la necesidad racional de emplear un arma blanca, cuchillo, puesto que se atentaba contra su propia vida. Más aún o máxime, no existió provocación de parte de la acusada que ha efectuado la defensa, razón por lo que su conducta se encuentra justificada y debe ser absuelta de la imputación fiscal. Se le había condenado por el delito de parricidio en perjuicio de tal, ¿no? Y bajo una pena de 11 años, a 12 años de pena privativa de libertad, reformándolo se le absuelve de los cargos fiscales. Esto es, se aplicó la legítima defensa, pero se indicó en la resolución de primera instancia que no había proporcionalidad entre el medio empleado. Una persona que está en una situación tan conflictiva, de tanto estrés, en una situación bastante angustiante, no se le puede obligar finalmente a tener un grado de serenidad y de reflexión de la manera como va a reaccionar. Entonces, se aplicó en primera instancia una suerte de legítima defensa imperfecta por el tema de falta de proporcionalidad entre medio racional empleado, efectos de conjurar la agresión ilegítima de la que había sido objeto,
Y gracias a Dios, en segunda instancia se le declaró nula. Nula la sentencia de primera instancia, se le revocó y se le absolvió de los cargos fiscales por delito de parricidio. Pero igual yo diría, ¿cometió delito de parricidio igual, de igual manera? ¿Cometió o no delito de parricidio? ¿Lo cometió o no lo cometió? Por supuesto que sí. Sí lo cometió. Pero solamente a un nivel de tipicidad. No lo cometió, no hay antijuricidad. Entonces, conforme yo preguntaba, y la mayoría de las veces lo hago, en esta suerte de exposición sobre los diversos planos de la teoría del delito, si es que la tipicidad es indicio o fundamento de la antijuricidad, es indicio. ¿Toda conducta típica es necesariamente antijurídica? No. Pero yo hago la otra pregunta. ¿Toda conducta que es penalmente antijurídica es necesariamente típica? Por supuesto que sí. Lógico, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con los elementos subjetivos, no, esta posición teórica, la teoría de los elementos negativos del tipo, ¿no? Que para ellos tanto la tipicidad y la antijuridad están enfrascados o están imbuidos en un mismo nivel, en un mismo plano de actuación, a nivel de valoración. De ninguna manera. La tipicidad cumple una función informadora, una función motivadora, una función garantista de los ciudadanos, de saber de antemano qué conductas son o no delictivas. En un Estado constitucional de derecho, todos nosotros tenemos el derecho a saber cuáles van a ser las consecuencias jurídicas y cuáles son las conductas que pueden resultar siendo punibles, porque esto significa que el Estado va a poder ejercer ese grado de descarga punitiva, esa dosis de violencia institucionalizada sobre los bienes jurídicos fundamentales. Entonces se habla, no se olviden, normas prohibitivas, normas de mandato y normas permisivas. Así, por ejemplo, llevados ante ciertas categorías jurídico-procesales dentro de las medidas de coerción, de lo que implica la prisión preventiva, graves y fundados elementos de convicción que vinculan a una persona con la comisión de un acto luctuoso. Fíjense, y ese es un primer nivel más importante de la prisión preventiva, el Fomus Comissi Delicti, o el principio de intervención indiciaria. Es el presupuesto material más importante. Si no hay indicios, si no existen evidencias, indicios de incriminación, en cierto grado de sospecha fuerte o grave, como dice la Corte Suprema en determinados acuerdos plenarios o casaciones, ya no es necesario ir al peligrosismo procesal. Pero si yo de plano observo fiscal y bueno, la defensa lo va a poner así, pero si mi defendido actuó en base a una legítima defensa, lo hizo bajo un estado de necesidad justificante. Toda nuestra vida en sociedad existen conflictos de bienes jurídicos. De siempre, de antes, de ahora, y siempre va a ser así. ¿Cuál es el fundamento por lo cual ahora se están restringiendo nuestras libertades fundamentales? Ahora ya pueden ir a los estadios en un aforo, creo que el BIS el 20-30%. A veces van a ir a llorar porque lastimosamente pierde Perú. Mejor no hablemos de fútbol, ¿no? Se agarra la cabeza, Jesús. ¿Qué pasó en La Paz, Bolivia? Dice. Le vamos a ganar. ¿Cuándo es el partido con Argentina? Mañana, doctor. ¿A qué hora es? A las 7. Qué bueno que tengo clases a esa hora. Bueno, ya mejor, ya veremos qué sucede, pero yo no soy muy optimista en ello. Pero bueno. Perú gana 1-0. ¿Quién gana? ¿Argentina? Perú, 1-0. ¿Sí? ¿Podemos apostar? Mejor no apuestes. Un libro suyo, doctor. Dicen que Argentina va a jugar con su suplente, no sé si era verdad eso. Hasta con los suplentes le van a meter 5 pepas a Perú. Ya. No, mejor ya no hablemos de eso. Pero lo que sí señalaba importante, ¿no? Los aforos en los restaurantes, los aforos, que ya no se están respetando, porque estamos en el Perú, ¿no? Las restricciones a nuestros derechos y libertades fundamentales se producen un grado de conflicto entre la salud pública con las libertades fundamentales. ¿Qué se da como prioridad? ¿La salud pública o las libertades fundamentales? La salud pública, ¿no? Acá se produce una colisión de bienes jurídicos y se resuelve a través del principio de ponderación. Y yo les pregunto, mis estimados amigos
y amigas, disculpe si los digo así, con cierto grado de confianza, dentro de las diversas personas que se han ya activado y están presentes ahora dentro de este grado de virtualidad. ¿Qué entienden ustedes por el principio de jerarquización del bien jurídico? ¿Todos los bienes jurídicos tienen el mismo valor o unos bienes jurídicos son más importantes que otros? El grado de prevalencia es lo que vale Por aquí, ¿no? supuesto. ¿Cuál es el bien jurídico más importante? La No me digas la vida. plata. La vida, ¿no? El La cuerpo. vida. Luego dicen que también luego de ellos viene esta entre contraposición lo que es el medio ambiente, los componentes ecológicos o propiamente lo que significa las libertades fundamentales. Como bien se dice, el derecho penal lleva consigo una dialéctica insoslayable. Para proteger bienes jurídicos afecta a bienes jurídicos, porque en el proceso penal, ¿qué se va a afectar? La libertad de una persona. Ya en grado de coercibilidad estatal, coerción procesal a través de la prisión preventiva en el proceso penal ante la detención preliminar judicial y una pena privativa de libertad. Entonces, no todos los bienes jurídicos tienen el mismo valor. Unos son más importantes que otros, ¿no? Así es. Ajá. Y si usted a efecto de salvaguardar la vida humana o la integridad física de una persona afecta la integridad de un bien mueble, ¿estará en curso en qué causa? ¿En una causa de justificación o no? Una anciana está queriendo cruzar la pista despacito, despacito, como dice una canción, y la única forma que ustedes tienen, lo está haciendo de manera imprudente, imprecavida la señora, tiene como 80, 85, 90 años. Pero usted, la única posibilidad, usted está conduciendo un vehículo automotor, aporte público o privado. La única posibilidad de evitar el resultado es impactar su vehículo contra la propiedad pública y privada. Porque usted no va a pensar lo siguiente, no, esta señora ya está al punto de irse al más allá, está ya viejita o está viejito, ya su vida no vale nada, no me importa. Más aún, ella está actuando de manera imprudente, está colocándose en una autopuesta en peligro. Mientras que la gente del suceso tenga la posibilidad de dominar y controlar su conducta, y así se produce el acto luctuoso, la lesión, la puesta en peligro, esto ingresa a su esfera de atribución o su esfera de organización personal. Entonces, usted lo que único que puede hacer es para evitar atropellarla, es empotrar su vehículo ante una propiedad pública o privada. Y ahí aparece el estado de necesidad justificante. Esta señora que le clavó un cuchillo o un puñal a su esposo o su conviviente para evitar que la mate, está en legítima defensa. Pero claro, Jesús está, pongamos, todo disimulado, pues seguro que eres casado, ¿no? O sí, a tu esposa le dan finalmente un piropo altisonante, muy faltoso, y tú usas arma, gracioso eres, y le metes un balazo. No, ahí no puedes hacer eso. No. Ahí habría una utilización excesiva de la fuerza. Igualdad de armas. Pone en riesgo los bienes jurídicos fundamentales, ¿no? El honor de las personas no puede ser un derecho o un bien jurídico objeto de valoración para el uso de la fuerza en el ámbito de una legítima defensa. Me parece que Brian Becerra quiere intervenir y doy también otro caso. Estamos en una situación de pandemia y la única posibilidad que tiene la persona de llevar a su familiar a un nosocomio, un hospital, y justo ve una moto, se queda con la llave ahí prendida. Está la llave ahí dentro de la moto o el vehículo y con eso lleva, dentro del contacto, se lleva el vehículo automotor o la moto y con eso logra llevar a su esposa, a su hijo a un nosocomio que estaba bajo los efectos del COVID o su esposa estaba ya a puertas ya de alumbrar a su hijo o a su hija. ¿Cómo se llama eso? También un estado de necesidad justificante, un estado de necesidad agresivo, ¿no? Porque vuelvo a reiterar, toda nuestra vida en sociedad se producen conflictos entre bienes jurídicos. La clave de la bóveda es establecer el grado de jerarquización, en el sentido que uno bien jurídico va a ser más importante, va a ser prevalente, más relevante que otro. Entonces hay un principio de jerarquización y ustedes, efecto de salvaguardar el bien jurídico más importante, lo que hacen es sacrificar el bien jurídico menos importante. A ver, Brian Becerra, que levantó la mano. Sí, doctor, muy buenas noches. Interesante todo lo que usted nos menciona y se me viene ahorita a la mente este caso, no sé si ha podido ver los medios de comunicación de una persona que ha atropellado a estos dos delincuentes
que le habían robado una cantidad fuerte de más de 120.000, me parece, y que él los ha perseguido, ¿no? Y los ha investido con el carro, obviamente, y bueno, lamentablemente los ha matado. ¿A Y los dos los entonces, mató? sí, a los ¿A los dos, uno al instante y otro creo que llegando al hospital, ¿no? Entonces la pregunta que estaba rodeando por ahí las redes era si esta conducta de este señor, pues, bueno, típica era, pero si era antijurídica, toda vez de que se podría aplicar el tema de la legítima defensa, ¿no? Pero, bueno, desde la perspectiva yo creo que no sería, ya que estos señores no estaban amenazándolo, bueno, no tenía, digamos, en ese momento O sea, ya no una... estaba en riesgo su vida. Así es, correcto, ¿no? Ellos estaban huyendo y este señor les ha metido el carro, como se dice Cuando los comúnmente, ¿no? estaban huyendo los zampones, ¿tenían arma de fuego? ¿Estaban disparando? ¿Le estaban disparando? Bueno, por lo que leí, la verdad no, ellos estaban huyendo ya. Y el ¿Huyendo señor les, así a pie, corriendo? claro, escapando. El señor les Escapando. ha, Pero les- ellos redujeron a su víctima a través de armas de fuego. me parece que sí, porque le llegan a robar el dinero y posteriormente ellos escapan, ¿no? Entonces él va en la persecución de ellos. Así es, Y en ese interín los embiste, los atropella. claro, así es. Dolosamente. O sea, lo hizo, pero obviamente esta persona se Doctor, encontraba en un estaban en estado. moto. Ah, ellos estaban en moto, en una Sí. moto. Así es. Ah, estaban en moto. ¿Sucedió acá en Lima? Sí, No, en provincia. ¿Día de hoy creo ha que sido? no, en provincia. ¿Cuándo ha sido eso? Junín. Ayer. Ah, interesante, ¿ah? Entonces la pregunta es, ¿aún se encontraba en riesgo su vida cuando realizó cuando los invistió y los atropelló? Yo creo que ya no estaba. ¿Estaba o no en riesgo su vida? Ya no estaba en riesgo su vida. Lo que él quería era recuperar su dinero. ¿O no? Claro, doctor, aparentemente cuando le roban, ahí sí estaba en peligro su vida porque había sido, me parece, apuntado con arma, ¿no? Pero Y posteriormente cuando ellos ya estaban huyendo, ya no, bueno, no representaban ya un peligro directo, es decir, ¿no? claro, sí, ya no representaba, ¿no? Ya no La había. reacción es actual, pero la acción ya no es proporcional. Sí, yo creo que hay un cierto grado de desproporcionalidad, porque es actual, obviamente recién se había producido el acto luctuoso. Es como si yo, supongamos, no es así porque yo soy el hijo menor, ¿no? Viene mi hermano menor o viene mi hijo y me dice, papá, Alonso, me acaban de golpear. Unos dos tipos que me han... Uy, vamos en su búsqueda, al toque, ¿ah? A los 5 minutos y los agarramos y ¡plum! Yo le metimos su chiquita, como se dice acá. Estamos en legítima defensa, ¿no? No, Ya no existe ese ya nexo no. de inmediatez. Ya, No, ya ya dejó de no. ser el momento. Inmediatez Sí. entre la agresión ilegítima y la defensa que se realiza. Cuestión distinta, claro, si van con la policía, ¿no? Y van conjuntamente con la policía y van a interceptar a estos sujetos. Y vayamos, la policía, a ver, y esto también nos llevaría al cumplimiento del deber o ejercicio legítimo de oficio de un cargo. Porque eso también es discutible y también lo podríamos parametrar al ámbito de este grado de discusión o valoración que estamos haciendo en este momento, ¿no? Creo que resulta clarísimo que la legitimidad de la defensa, la legítima defensa, descansa en la agresión ilegítima cuando es evidente la producción o la afectación a los bienes jurídicos fundamentales de la persona que ejerce la defensa de una persona íntimamente ligada a ella. Sea que ha realizado un hurto, Sí. o pongamos un robo, y se realiza la persecución policial. Y lo que hace la policía es disparar al aire con disparos disuasivos, efectos de esto. Pero esto no paran y siguen. Pero ojo, quienes siguen adelante con el vehículo, esto es los ladrones, los amigos de lo ajeno que han desapoderado de sus pertenencias a varias víctimas o se han llevado 50.000 soles o 100.000 soles de una entidad bancaria. Y esa persecución policial, pero los amigos de lo ajeno en ningún momento están disparando. ¿Los policías tienen el derecho de disparar? Y así estarían cubiertos por el cumplimiento del deber. A ver, ¿cuál sería No disparar a matar, ¿no? entre el cumplimiento del deber y la legítima defensa, ¿no? La legítima defensa lo realiza todos ciudadanos. La realizan todos ciudadanos, ¿no? Todos los tenemos ese derecho, ¿no?
pero solamente para proteger bienes jurídicos fundamentales y que la violencia sea actual e inminente, ¿no? Conforme dice el artículo 20 de la parte general del Código Penal. Agresión ilegítima, ¿no? Agresión ilegítima debe ser actual e inminente. ¿Estaba aún en riesgo la vida de este señor que embistió y atropelló a estas personas? No. Ah, ya no estaban en riesgo. No, ya no. Pero Doctor. sería... No, sí. A ver, por favor. Doctor, disculpe, Osías, yo tengo una apreciación ahí. Si bien es cierto, este empresario, este ciudadano, le propinaron, bueno, fue víctima de un robo agravado en realidad, ¿no? Por una pluralidad de agentes. El hecho es de que el bien sí así fue sustraído y como bien sabemos, el robo agravado, en cierto modo, se afectan, es pluriofensivo, ¿no? Se afectan una diversidad de bienes jurídicos, ¿no? En ese sentido, ya hay jurisprudencia de la Corte Suprema donde también, si uno comete el robo agravado, a nivel de robo agravado, tiene sus fases, ¿no? Si está en tentativa, en este caso sí se consumó, pero hay pronunciamientos que yo he podido observar donde te dice que el robo agravado se extiende hasta la disponibilidad Cuando haga del bien, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas vamos a analizar más allá del asunto, ¿no? Si la Corte te dice que el robo agravado no es solamente yo te arrancho, yo te someto violencia o amenaza, te desprendo de tu patrimonio, cualquiera de los objetos que sea, ¿no? Dinero, celular, y me lo llevo. Entonces, la Corte te dice que no es solamente instantáneo, ¿no? Sino que también tú lo puedes ir persiguiendo. Y lo ¿no? puedes perseguir, pero para reducirlo. A reducirlo, hasta que no tenga, dice, y quede en tentativa incluso, porque hasta que no tenga la disponibilidad del tipo... Sí, la teoría de la disponibilidad. Entonces, en ese orden de ideas, trayendo el caso en concreto acá, yo pienso que si bien es cierto, no se encontraba en esa indefensión, porque obviamente él ya estaba en la persecución, pero todavía estaba latente el tema del tipo penal del robo agravado. No, todavía se había consumado, dices tú. Y como no se había Exacto, consumado, todavía significaría la posibilidad de ejercer la legítima defensa en toda su extensión. Exacto. O lo que tendríamos que analizar es el principio de proporcionalidad. Exacto, porque toda vez de que la Corte ya indicó de que el delito se extiende hasta que el señor tenga la disponibilidad de pasarlo, ¿no? Y en todo caso... Poder utilizar el bien, disponer del bien objeto material del delito. Esa Se es la sigue posición la teoría de de la Corte, disponibilidad tanto en la consumación del hurto como el robo. Así es, doctor. Se sigue pero no desaparece el principio de proporcionalidad. Pero yo veo que hay igual. Está bien, se le da la posibilidad de hacer la persecución para poder recuperar el dinero, pero tiene que hacer un uso de la violencia proporcional para reducir a estas personas. Sí. Pero también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: esta persona se encuentra anímicamente muy perturbada. Claro, lo máximo que tendrá será un homicidio por emoción violenta. No, yo digo emoción violenta sería una legítima defensa imperfecta. Eso sí. Perfecta, o tal vez ahí evaluar, no podría exonerarlo totalmente de responsabilidad penal, pero sí ir una pena bastante atenuada conforme a las circunstancias. Porque queda claro algo acá, ya su vida ya no estaba en riesgo, ya no estaba. Existe el derecho, basado en el Código Procesal Penal establece lo que se llama el arresto ciudadano. El arresto ciudadano. Entonces yo recuerdo tiempo atrás que sucedió hace más de 20 años, creo, y se apropiaron, me desaporaron de mi celular en la avenida Wilson. Estaba yéndome de mi oficina a la universidad, en esa época todavía era estudiante de Derecho, no mediante uso de violencia, de arma de fuego. O sea, me desapoderaron y yo empecé a perseguirlo al sujeto y lo que hizo él fue tirarle el celular y yo lo recuperé. Claro, la pregunta hubiese sido si yo lo hubiese interceptado y yo me agarro a vos, ¿lo puedo finalmente reducir a efectos de recuperar mi bien? ¿Lo puedo reducir? ¿Puedo realizar el uso de la violencia, reducirlo? Una de las causas de justificación que tenemos se llama la legítima defensa posesoria, ¿no? Aquella persona o aquellas personas que son desposeídas de manera ilegítima, con vías de hecho, y en un nexo de inmediatez pueden recuperar la posesión. Y eso está en el Código Civil y en el Código Procesal Civil, me parece. Sí, claro, sí. La defensa posesoria. ¿Puedo utilizar vías de hecho para recuperar mi posesión? Sí. Si puedo recuperar mi posesión,
también puedo recuperar mis bienes. O sea, la Sí. persecución es válida. El asunto es que ahí hay una suerte de grado de desproporcionalidad. Cuestión Exacto. de saber es que si en ese tramo en el cual estaba produciendo la persecución, los que estaban, los amigos de lo ajeno, los ladronzuelos, estaban disparándole a él con arma de fuego y todavía estaba su vida en riesgo y él ahí disparó. Pero también tenemos que tener algo muy en cuenta, el estado de perturbación anímica que se encuentra una persona que ha sido objeto de un asalto, de un robo agravado de tal naturaleza. Fíjate lo que... Doctor, Sí, por favor, te escucho, te escucho. disculpe que lo interrumpa. Buenas noches. No, Sí, para nada. sobre el caso, mire, lo que yo había leído recientemente en la mañana, según los informes en redes sociales, había sido de que al señor que estaba en su camioneta había retirado, pero ya le habían estado marcando. Entonces lo interceptan, lo reducen, eran dos en la moto. Entonces lo encañonan. Okay. Le quitan los 125,000 soles, entonces ellos deciden darse a la fuga. El señor los persigue y en ese tramo, en ese tiempo de que el señor los está persiguiendo, uno de ellos empieza a dispararle 2 veces a su camioneta. Entonces, creo ahí que por sentirse, ¿no? que su bien jurídico, que es la vida, estaba en peligro, es por esto que él va y los embiste por detrás y los impacta con un camión. Pero aún él percibía que su vida estaba en peligro. Estaba, pues estaban disparándole. Claro, porque estaban disparándole, le habían Y era disparado. algo real, ¿no? Porque también se llama lo que es la legítima defensa putativa, ¿no? Pero aún así, doctor, sí, aún así la fiscal le ha dado 5 o 7 meses de prisión preventiva. ¿A la persona que realizó la legítima defensa? Sí. No, bueno, no se la dio la fiscal, el que se la dio fue el juez. El fiscal lo solicitó, porque impone la prisión Claro, preventiva. claro, pidió y le han mandado 5 o 7 meses de prisión preventiva, aún a sabiendas de que había estado en peligro su vida, pues, ¿no? Que le habían Yo disparado. no entiendo a veces las decisiones. No tenía abogado, no tenía abogado el señor. O lo tenía, pero era un mal abogado. No, qué pésimo. Uno de los presupuestos de la prisión preventiva son los graves y fundados elementos de convicción que vinculan a una persona a la comisión de alto delito. Y tiene que significar realmente un injusto, pero si hay un indicio, mínimo, yo veo evidencias como fiscal de que esto realizó bajo una legítima defensa, el cumplimiento del deber, yo no voy a solicitar prisión preventiva, pues será por una comparecencia y voy a dilucidar en mis actos de investigación si realmente se configuraban acá no los elementos de la legítima defensa. Fíjese que ha habido bastante pan por rebanar y bastante discusión y debate en el ámbito del cumplimiento del deber en el uso de las armas públicas por parte de la policía, ¿no? Que hay desproporcionales y hay proporcionadas, ¿no? Así es. Que muchas veces la misma policía y de ciertos organismos que la defienden se han quejado o reclamado que la policía, disculpe, que los jueces y fiscales no aplican bien la norma y que sientan el banquillo de los acusados, los detienen, los privan de su libertad a personas que en ejercicio de esta función tan importante de la tutela y la cautela de la seguridad pública y el orden público, lo que hacen ahí es reducir a delincuentes, a matarlos, a generarles graves lesiones, ¿no? Por eso que hubo ese artículo 11º, inciso 11º de la parte general del Código Penal y que era para mí necesario porque estaba el ejercicio legítimo de oficio de un cargo, ¿no? El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otros medios de defensa cause lesiones o muerte. En un principio hicieron una atrocidad el legislador con el decreto legislativo 982 o 987. Son inimputables, decía, los efectivos policiales o de las mismas Fuerzas Armadas que en el ejercicio del cargo cometiesen algún tipo de muerte o lesiones a estas personas, ¿no? Pero tiene que estar sometido todo a los diversos principios. Legalidad, progresividad, proporcionalidad y razonabilidad, porque estamos en un Estado constitucional de derecho, hay que arbitrar debidamente la fuerza pública. Y lo otro, que la legítima defensa sea debidamente entendida, por Dios, si sabemos que la policía no va a estar siempre presente para defendernos, muchos van a andar armados, empresarios. Y uno puede ejercer la defensa esperando que se acometa la agresión ilegítima. O sea, uno tiene que esperar que el delincuente dispare el arma para recién defenderme. No. Pero ya tiene que ser inminente. Lógicamente están por acá, te tocan la espalda, uy, acá estos me quieren matar, más aún estoy siendo amenazado, estoy siendo seguido, ¿no? Con actos de seguimiento. Y soy un policía de franco y pum, de frente disparo.
Y realmente Doctor, pero sí, eran los amigos del ajeno, pero ni siquiera tenían armas de fuego, no tenían posibilidad de matarlo. Y ahí lo que es la legítima defensa putativa. Sí, te escucho. ¿existe legítima defensa en el estado de persecución? Ese es el quid del asunto. ¿El estado de persecución por parte del ciudadano o persecución por parte de la policía? Del ciudadano en este caso, ¿no? Sí, hay, finalmente hay todavía, pero siempre y cuando todavía su vida se encuentre en peligro, porque la pregunta sería la siguiente. ¿Existe el derecho finalmente, de legítima defensa? Dice el arresto ciudadano. Entonces hay una continuidad entre una circunstancia a la otra. Pero siempre y cuando, claro, pues uno estaría pensando lo siguiente, ¿no? El ladronzuelo, el ampón, el que se acaba de apoderar de sus bienes, pues una vez que se ve perseguido, debe dejar los bienes y botarlos para que lo recupere su sujeto, su verdadero titular, ¿no? Esto es, ¿existe un derecho de perseguir al delincuente que nos acaba de robar? ¿Y nosotros tenemos el derecho de recuperar nuestros bienes? Yo diría que sí. ¿Ah? Sí, sí existe un derecho de recuperar los bienes. Existe el derecho de recuperar la posesión inminente. Yo creo que sí lo hay. Pero el tema está que tiene que haber el uso proporcional. Claro que uno diría, entonces voy a buscar al policía, por favor, vamos finalmente en búsqueda de esta... No, tienen que ser pues actual e inminente. Supongamos que en esa inminencia justo hay un policía acá que, ¡hoy vamos a la persecución! Y ahí es el que la policía usa sus armas de fuego y y matan a los delincuentes. Ya nos estaríamos fuera de la legítima defensa y ingresaríamos al cumplimiento del deber. Son dos cuestiones distintas. La legítima defensa que se otorga, se confiere el derecho subjetivo a todos los ciudadanos, pero el cumplimiento del deber dimana, se extrae o desprende del ordenamiento jurídico en cuanto al uso del arma pública a la arma de armas reglamentarias a los efectivos policiales. Fíjese lo que dice acá. ¿Están viendo la diapositiva, estimados amigos? Sí, se ve. Dice respecto al uso racional de la fuerza, porque toda fuerza tiene que usarse de manera proporcional y racional. Lo que es de proporcional y racional ya se constituye un acto de fuerza arbitrario y abusiva, que ya no ingresa a esta causa de justificación. Doctor, Es que un una presunto pregunta. delincuente, una persona a intervenir, pretende darse a la fuga, no justifica el uso del arma de fuego o el ataque con arma letal por parte de la policía. La única excepción que lo permite es que durante la huida, el delincuente ponga en riesgo inmediato la integridad o la vida de otras personas, incluida la de la gente. Yo diría, si le estamos diciendo que al ciudadano le estamos dando el derecho de la persecución al delincuente, obviamente para disparar a matar es que su vida esté en peligro. Es innecesario disparar contra la persona que eligió fugar ante la presencia policial, salvo que la vida o la integridad de los efectivos del orden u otras personas sea impuesta en riesgo real, inminente y actual por quien se está fugando, señala el documento, porque hay circunstancias y circunstancias. Esta persona acaba de apoderarse de bienes. Pongamos solamente mediante el uso de la destreza, de ciertas habilidades que las personas desarrollan en el tiempo, un determinado modus operandi. Está huyendo del lugar, la policía, alto, alto, no para. Dispara al aire, tampoco para. Ya inmediatamente el policía tiene derecho a disparar, a matar. No, matar, a herir, a A reducir. herir, sí. A herir, sí. Tendría el derecho para reducirlo, en ese caso dispararlo a las piernas. A las piernas. ¿Ah? Para así paralizarlo. No, ¿Sí o no? no. Sí se puede, doctor. Para ¿Se reducir. puede o no se puede? Es cuestión de protocolo de operativo, ¿no? Pero el policía puede usar su arma cuando esté en inminente peligro. Claro. Pero está en inminente peligro la vida del policía o de los ciudadanos. ¿No? Bueno, en ese caso entonces sí. No, en el caso que le estoy poniendo, se está huyendo nomás esta persona. Ah, claro, si estuviera huyendo, no. Ni siquiera tiene arma de fuego. No, pues no hay proporcionalidad ahí. Para poder detenerlo, ¿tiene el derecho la policía a dispararle a la pierna? No, No, si no es riesgo inminente, no.
Por eso dice acá algo muy interesante, acá en esta diapositiva. Si no hay riesgo inminente, o sea, si no tenemos bases de proporcionalidad, más claro, los que están huyendo no tienen armas de fuego. Entonces, no se justifica la reacción del policía. El policía lo que tiene que hacer es aplicar otras estrategias de operativo. Ver cómo podría detenerlo, ¿no? Entonces, eso es una Pues cuestión tendrá así. que ser más ágil, volar, correr, hacerlo caer. Pero sucedió algo que recuerdo al inicio de la pandemia, ¿no? Nunca falta gente encolerizada o bastante agresiva, ¿no? Y le decían, usted no puede salir de su casa, entre, no me da la gana salir de su casa. Entonces empezó a pechar a la policía, ¿no? Y empezó a, con cuchillo en mano, querer acercarse a los policías. Y el policía le disparó a la pierna. Le disparó. Estaba amenazándolos, se estaba acercando con un cuchillo. Este ciudadano a los policías. Ha sido un caso renuente a la orden que le daba que regrese a su casa. Le interesaba un pepino, no tengo que regresar. Y también lo vi en una imagen, no sé si era antes o después de la pandemia, que estaba prácticamente desnudo, estaba siendo encolorizado, queriendo finalmente hacer lo que le da la gana, y lo redujeron, pero ya, bueno, creo que no lo dispararon, no le dispararon en ese momento, sino mediante uso de bastante fuerza pública. No se olviden el caso de Floyd, ¿se acuerdan en Estados Unidos? George Floyd. Un uso ya excesivo. Creo que los policías que lo mataron, no sé si eran 2 o 3, visto esa brutalidad policial. Y hubo un caso parecido que ha ocurrido acá hace 2 meses, acá en San Borja, donde yo vivo, ¿no? Un ciudadano sale, pues, cohete, baja de un carro y quiere ingresar al mall acá en San Borja. Porque estaban cerrando. Él insiste, se mete y lo reducen. Pero lo reducen y lo empiezan a asfixiar. ¿Cómo lo asfixian? No sé si se habrán visto la policía que hacen. Le colocan la pierna en el cuello. Se lo colocan acá y con eso le producen la asfixia y se muere. ¿Ah? Y ni siquiera eran policías, ¿ah? Sino eran miembros de seguridad privada. Y lo mataron al sujeto. El sujeto no tenía ningún arma de fuego. No estaba amenazando la vida de nadie. Simplemente estaba locuaz, estaba fuera de sí. No sé si estaría drogado, si estaría ebrio. Quería sí o sí entrar al centro comercial y fue reducido por el personal de seguridad. Búsquelo si quieren en el Google. Búsquelo ahí. Muerte de ciudadano en el centro comercial de la San Borja por parte de efectivos del Serenazgo. No sé si también intervinieron personal de Serenazgo o solamente personal de seguridad privada de ese centro comercial acá cerca donde yo vivo. Tenemos a 2 personas que quieren intervenir, tanto Martín como Raldi. A ver, ¿y para qué? Sí, doctor, una pregunta. Por supuesto. Retrocediendo al caso del señor que atropelló a los delincuentes. Si en esa persecución se hubiera topado con alguna camioneta de la policía, ¿no? Y hubiera pedido para que empezaran a perseguirlo. Ya, entonces empiezan a perseguirlo y los delincuentes solamente se están dando la fuga, ¿no? No disparan ni nada. Pero la policía no llega a acelerar y medio que los alcanza y los topa con la parte del parachoques. Los topa los delincuentes y en este choque pues no pierden el equilibrio y de igual manera logran chocarse. O sea, hay un impacto, ¿no? Ajá, caen, caen okay. y también chocan con el tráiler y bueno, terminan arrollándolos. El mismo resultado. Entonces, ¿qué resultado aquí habría? Pero acá sería algo distinto, creo yo, ¿no? Porque la policía al momento de interceptarlos, de esa manera obviamente aprietas el acelerador, hay una actuación rápida, inminente de la policía, interceptarlos porque está dentro de su función, ¿eh? Están dentro de lo que la ley les permite, les autoriza y los faculta, ¿no? Y si así se produce la muerte de ellos, yo diría que no fuese una muerte de cierta manera dolosa, ¿no? Que fue una actuación, el ejercicio legítimo de un oficio, de un cargo, en cuales pues, hubo un resultado desencadenante que fue más allá de lo que ellos estaban
queriendo realizar en ese momento, que era interceptarlos, ¿no? Obviamente estaban interceptarlo, aprieten la velocidad, suben la velocidad y ¡boom! Llegan a impactarlo a la moto, con esto caen, ¿no? Podríamos decir, algunos otros, que había cierto grado de desproporción entre la intervención, pero está dentro de intervención bajo ciertos parámetros. Bueno, yo no soy propiamente policía, no tengo ese grado de experticia, habría que revisar en rigor los protocolos, pero me pareciese que la muerte de esta persona no habría sido directamente causada por una conducta dolosa de la policía. Doctor, entonces aquí no importaría, por ejemplo, ¿no? Si la policía los persigue con un vehículo que pues, no tiene más velocidad que la moto en la que estaban huyendo, eso no importaría. La función aquí de Claro, policía es de reducirlo. pongámonos en el supuesto. Entonces, ¿para qué lo va a perseguir la policía a los que acaban de cometer el delito? ¿Para qué? Para detenerlos, ¿no? Claro. Y para poder detenerlos, una persona que se ha hecho la fuga es porque no está rehuyendo, ¿no? Va a tener que hacer uso de la fuerza pública, ¿no? Así es. Ajá. El asunto es cómo se dosifica el uso de la fuerza pública para que ésta no sea desproporcional e irrazonable, ¿no? Conforme Y entonces en este caso sería totalmente proporcional, ¿no? El uso de... Yo creo que sí, sí. El medio, Vamos a ver ¿cómo si redujeron? le fue la mano, se redujeron, finalmente más aún. La propia maniobra de los que ellos llevaban la motocicleta no les dio la posibilidad y ahí sí caen. Yo creo que no estaría dentro de los márgenes, o estaría dentro del margen del cumplimiento del deber. No fue propiamente la causación o la generación de un daño, de una acción, una conducta directamente emprendida por la policía para lesionar o matar a esta persona, ¿no? Sino producto ya lo intercepta, ¡pum!, caen de la moto y así, más aún, ni siquiera tenían casco puesto. Bueno, ahí sería una autopuesta en peligro, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto le vas a pedir a la policía total, no sé, pues pulcritud en una actuación de esta naturaleza cuando lo que está es persiguiendo el crimen, ¿no? Pero obviamente sometido siempre a grado de proporcionalidad, de razonabilidad y de racionalidad. Me parece que aparte de Martín había otras dos personas, Raldi y Osías Germán, disculpen. Raldi, doctor. A ver, Raldi, te escuchamos. Doctor, sí, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por compartir sus experiencias y exponer casos muy concretos. Y yo quería aportar con el tema de la policía. Bueno, yo soy policía en retiro. He trabajado 21 años en la policía. Un buen tiempo. Estoy empezando recién con este tema del derecho, pero en el caso de la policía, específicamente para los ejemplos que ha puesto usted, a ver, el peligro real e inminente no solamente es para la policía, el peligro real e inminente también es para otras personas. Sí, claro. En salvaguarda de la vida de otras personas, la policía puede actuar. Y en el caso que usted puso de la persecución de un vehículo sospechoso, que le dicen alto y simplemente no para, hubo un caso hace un año aproximadamente en Lima, donde este vehículo sospechoso, además de no parar e irse a la fuga, puso peligro inminente en la vida de muchas personas porque se subió a las veredas, se cruzó grifos, chocó vehículos, entonces la policía hizo uso de armas de fuego. Tengo entendido que no fueron, creo que no fueron procesados, pero sin embargo quiero acotar esto. La policía tiene un manual de derechos humanos aplicados a la función policial y que se complementa muy bien con el decreto legislativo 1186, que es el uso racional de la fuerza. En ese manual podemos encontrar, por ejemplo, los niveles de resistencia, que puede ser resistencia pasiva, resistencia activa, resistencia pasiva no colaboradora o resistencia activa colaboradora. Y ese manual nos indica también cuál es, para cada nivel de resistencia, cuál es el nivel de uso de fuerza que debe utilizar la policía. Entonces, creo que si le damos lectura a eso, a ese manual y a este decreto objetivo 86, podríamos de repente absolver las muchas dudas que veo que hay de los participantes. Eso es todo, Claro, doctor. Muchas gracias. yo creo que hay protocolos, por eso, como yo les decía, pues yo no soy propiamente policía y me supongo que hay estos protocolos, y esos protocolos lo que tienen que hacer es dosificar el grado de progresividad del uso de la fuerza pública, ¿no? Y eso es lo que tenemos que someter. Es que las variadas formas en cómo se produce la intervención policial
hay que analizarla en rigor conforme a las diversas circunstancias y características del caso en particular en que se desarrolla este evento y que puede resultar siendo muerta una persona que igual ha cometido un acto luctuoso, igual tiene derechos humanos, ¿no? No en vano es objeto de represión lo que son las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Entonces, es el uso que se le otorga a la policía, a los efectivos de la Policía Nacional del Perú, en aras de combatir y prevenir el delito, pero obviamente esto no puede ser o tomar lugar a través de ciertos excesos, pues los excesos no están dentro de este grado de permisibilidad. Me parece que nuestro amigo Jesús de la Municipalidad quiere intervenir. Doctor, no alejándome de repente del esto, lo que quería hacer, hace un tiempo atrás también se dio el tema de que de repente es un agente que no está de servicio, y eso pasó Está de Franco. está de Franco, y no, de repente no están yendo también a él, a uno que sea miembro de la policía, que sea una persona que también porta arma, pero ve ese tipo de actitud y trata de repeler eso, ¿en qué quedaría ello? Si la gente que está de Franco puede intervenir. Yo creo que ante ciertas situaciones excepcionales sí lo puede hacer, nunca de ser policía. Nunca deja de ser policía. Otra cuestión que lo realiza ya bajo ciertas circunstancias muy personalísimas, ¿no? Doctor, eso sí ocurrió hace algunos años atrás. Fue ¿Ya? cuando en el banco de crédito que quedaba en Los Olivos, en Plaza Norte, al frente de Plaza Vea. Ahí hay una persona que estaba con una pistola y comenzó a matar a todos los que estaban haciendo cola en el banco. Y en ese instante se apareció un policía civil, anunció que es policía, le dijo que soltara el arma, ¿no? El hombre le iba a disparar y el policía le disparó primero. Acto de legítima defensa, ¿no? En defensa de los ciudadanos que estaban a su alrededor. ¿El cumplimiento del deber o legítima defensa? Cumplimiento del deber. No, parece que sí. No, Porque legítima defensa sería cumplimiento es del deber. discutible en todo caso. En todo caso discutible porque es uno que cuando utiliza la legítima defensa es para repeler agresiones ilegítimas de nuestros bienes jurídicos fundamentales propios de nosotros o de terceras personas vinculadas, ¿no? Doctor. Sí, porque una pregunta, porque los policías que realizan custodia en los bancos lo hacen en sus días de Franco, ¿o me equivoco? Lo hacen en sus días de Franco. Sí, así es. ¿Y y siguen usando el uniforme o no? Claro. Sí. Entonces, siguen siendo policías. Así es. Doctor, sí, disculpe. A ver. ¿La legítima defensa se aplica o sea, ¿lo aplica la policía o haces cumplimiento de su deber? Porque, No, bueno, a mí cumplimiento del deber, ejercicio de oficio, cargo. Claro, porque a mí me habían explicado, hecho entender que la policía nunca va a aplicar legítima defensa. No, cuando sea una cuestión muy personal, donde esté involucrado, donde hay un agente policial que ha intervenido. O sea, cuando el aspecto sea personal o la situación en la que se encuentra sea personal, no en el ejercicio del aplicar. desarrollo del cargo. Puede ser legítima defensa. Doctor, cuando A usted ver, se refiere por ejemplo, cuando es personal, es cuando, por ejemplo, el policía está regresando a su casa, ¿no? Y 3 tipos lo quieren lo robar. quieren afectar, pues, ¿no? Ajá. Ahí Más sí, como no está de vestido de policía. ahí sí se aplica la legítima defensa. Yo diría que la legítima defensa puede resultar discutible, debatible, sí, pero para mí sería legítima defensa. Para mí sería legítima defensa. Para mí sería legítima. Veamos esta ejecutoria, porque lastimosamente el tiempo ya nos está ganando. El delito de homicidio simple que se atribuye al encausado el caudal probatorio suficiente para acreditar la materialidad del delito de la culpabilidad del citado encausado, que en efecto, con el dictamen pericial de balística, acta de recojo de evidencias, realizado en lugar de los hechos de focas tal, acta de inspección y recojo de evidencia, tal, véase protocolo de autopsia, a consecuencia de ser impactado por un proyectil de arma de fuego que efectuó el encausado tal la noche del 4 de mayo del 2004. Luego de ser perturbado por el mencionado agraviado, le lanzó una piedra al vehículo que produjo la rotura de una de sus lunas y su hermano Pedro Máximo, en circunstancias que agrieta razones, sostenía relaciones íntimas, no obstante que en condición de polaridad nacional se encontraba de servicio,
que con relación a la culpabilidad del encausado, Tarazona reconoce tanto en sede policial como judicial que efectuó 3 disparos contra sus atacantes en defensa propia. Esto es que actúa en legítima defensa. Miren, que al respecto de precisar que dicho instituto jurídico penal como causa de justificación se funda. Disculpen. No, esto creo que no era, disculpen. Uy, me salí del otro. Bueno, la legítima defensa se funda en este derecho subjetivo que se le otorga a la gente. Ahí está. Acá está. Es un plano individual la defensa que realiza la persona en respuesta racional frente a una agresión injusta o ilegítima, y de un plano supraindividual en la necesidad de defensa del orden jurídico y del derecho en general conculcados con la agresión antijurídica. Que sin embargo la importancia y trascendencia que tiene conceder a una persona derechos que incluso se niega al Estado, por eso el Estado no tiene derecho a matar, impone la necesidad de limitar ese derecho individual en casos de situaciones realmente excepcionales, en los que solo el individuo puede defender sus bienes jurídicos más preciados, en la medida que no sea posible operar eficazmente otros mecanismos jurídicos protectores del bien puesto en peligro. Que además el ordenamiento legal no admite que el derecho de defensa frente a la agresión ilegítima sea absoluto o ilimitado, sino que este derecho debe marcarse dentro de la observancia de principios informadores de la causa de justificación como de necesidad, razonabilidad, ponderación de intereses, ¿no? Es trascendental establecer, ahí lo aplicaron como legítima defensa, en un efectivo policial, y no como el cumplimiento del deber. Pero vuelvo a reiterar, cuando es legítima defensa es para proteger mis bienes jurídicos de una persona directamente involucrada. Otro es que esté en el desarrollo, en el ejercicio del cargo, ¿no? Y aún estando de franco, realizan actos de seguridad entidades bancarias y financieras, financieras, obviamente, siendo conscientes de que los ingresos que tiene la policía no son muy magros en nuestro país. Bueno, Doctor, sí, dime, Martín. ¿y la legítima defensa que aplicarían terceros? ¿Que aplicarían terceros? No, o sea, por ejemplo, mire, yo veo que le están robando a una persona, ¿no? Y si tú puedes intervenir. Claro. Sí, claro, ¿por qué no? No hay Pero, solidaridad en nuestra sociedad, es otra cosa, ¿no? O terceras personas vinculadas. Yo creo que esas terceras personas pueden extenderse a todo ciudadano. ya, O sea, no pero solamente... si, por ejemplo, el delincuente está armado, ¿no? Y veo que le va a disparar a la persona que le está robando, y yo también porto con armas. Y tú intervienes y tú le disparas y evitas Ajá, que y maten a la otra persona. claro, y como resultado le hago Tú que vales un muere. Perú, amigo. ¿Ah? O sea, y como resultado el delincuente muere. Pues yo creo que sí, igual es legítima defensa. Y si no tendría arma, igual lo disparo. Pues bueno, lo que pasa es que tú tienes que asumir que hay un estado real de inminente agresión a los bienes jurídicos de esta persona. Y ahí viene la proporcionalidad y la razonabilidad, es donde es bastante, ahí donde se genera la Claro, es discusión. difícil, ¿Se ¿no? O acuerdan de sea, este caso Van Damme? Este pata, hace varios años atrás. Bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, ¿recuerdan? no, Que le, doctor. que le pusieron Van Damme. No lo Que he iba escuchado. con Doctor, novia, es el caso estaba... de Tumbes, ¿no? Sí, pero no, claro, pero eso ha sido mucho después que a Claro, eso él. fue Bueno, después. no, Claro. esto ha sido hace más de 10 años atrás. En que defendió a su 12 años novia. también, o 13. Estaba Defendiendo a con su su enamorada, novia, doctor. de su enamorada, su novia, venían los amigos de lo ajeno, él sabía artes marciales, sabía manejar armas de fuego, así ejerce actos, empieza y dispara, y creo que mata a uno, mata a dos, ¿no? Yo creo en este caso y otros muy emblemáticos, es que se ha puesto en discusión la legítima defensa, pero tengamos algo bien en claro. La persona que ejerce su defensa está en una situación anímica muy perturbada, está ofuscado, ¿no? Está bajo una situación anormal de sus capacidades de discernimiento. Está en una situación muy... No sé si alguno de ustedes ha sido sujeto pasivo o víctima de un robo bajo estas circunstancias. Yo lo fui años atrás. Siguieron, estaba viendo la casa de mi suegra, y bajaron con arma de fuego. Yo no me había dado cuenta, me estaban siguiendo. Estacioné. Ya, dame todo lo que tienes. Yo iba a reaccionar. Claro, lo agarraron con la llave de mi carro, la tiraron, la lanzaron para que yo no los persiguiese.
Cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de un asalto. Lo problemático es que resistirse al asalto puede significar que te maten. Otra cuestión distinta es saber que tú tengas la posibilidad de repeler esa agresión teniendo un arma de fuego. También te la juegas, ¿no? O esperar que utilices el arma cuando ya estén ellos desprevenidos. Pero la cosa es, ya te desapoderaron de tus bienes y recién cuando están huyendo, ¡pum! Y de frente matas a uno de ellos. En legítima defensa. Es un poco el caso de... Sí, pues, entonces, yo creo que hay mucho pan que rebanar, ¿ah? Nos hemos quedado, Doctor. como se dice. Sí, dime, Michael. Osías, doctor. Doctor, Osías. a eso voy, ¿no? En su caso, ¿no? Si usted tenía un arma de fuego y obviamente se están llevando una determinada cantidad de dinero, ¿no? Y en vista de ello usted va y los persigue, ¿no? Usted hace un momento precisó, queda claro bajo el contexto de las discusiones que ha habido por la legítima cuando la ejerces en el momento, ¿no? Pero no me quedó muy claro y eso se lo transmito, ¿no? Cuando usted dijo, el Código Civil hace hincapié el derecho posesorio extrajudicial, La es legítima cierto, ¿no? defensa posesoria, sí, claro. Así es, la legítima defensa posesoria. Recuperar la posesión mediante vías de hecho. ¿Esa sería la base o hay otra para poder atender ese derecho de perseguir para restituir el bien y en atención a ese derecho de perseguir para restituir el bien, poder Ejercer ejercer la violencia. legítima defensa? Pero tenemos el Código Procesal Penal, tipifica el arresto domiciliario. Arresto ciudadano, disculpa, arresto domiciliario. Arresto ciudadano. Si te da, ¿qué significa? ¿Cómo puedes arrestar a un ciudadano a otra persona? Haciendo uso de la fuerza, ¿no? O sea, primero te privan de tus bienes, lo persigues y lo reduces. Y para eso vas a usar violencia. Si no, ¿cómo lo vas a arrestar? Pero atendiendo de que en el hipotético caso de que obviamente yo no tengo un arma, pero lo persigo porque quiero, y yo sé que este tiene un arma, ¿no habría una autopuesta en peligro ahí más que una legítima defensa? Lógicamente te la estás jugando, pues. Lógicamente te la estás jugando. Te la estás jugando, obviamente. Porque hay un riesgo que tú estás asumiendo. Pero el hecho de que tú los persigas no significa que ellos tengan el derecho a matarte, mi estimado amigo. Obvio. O sea que tú, porque lo estás persiguiendo y ellos te disparan, ¿quedaría impune ese homicidio o esas lesiones graves? De ninguna manera. Tú te la juegas. Hay un derecho a la persecución del ciudadano para recuperar sus bienes. El asunto es que ese uso de fuerza tenga que ser proporcional para reducir a esta persona. Pero la persona que quiere hacer esto está anímicamente muy afectada, ¿no? Perturbada psicológicamente hablando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel de serenidad o de temperancia que se le puede exigir a esta persona para al momento de ejercer este acto persecutorio y esta reducción de estas personas que han cometido actos luctuosos? Bueno, me encantaría seguir platicando con ustedes. ¿Me escuchan desde Magister? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Me parece que tenemos una intervención a posteriori. No sé si es la próxima semana. ¿Ah? Sí, doctor, buenas noches. Sí, justamente para otra semana tenemos otra intervención. Vamos a coordinarlo por interno, doctor. Ok. Ya, no te preocupes, Fabián, ¿no? Con el que está conversando ahorita, ¿no? Sí, doctor, correcto. Listo. Bueno, nos hemos excedido un poco en la hora acordada, porque fíjese, hay tanto que hablar, ¿no? No hablamos mucho del cumplimiento del deber, ejercicio de un cargo, el tema del consentimiento, lo que es el estado de necesidad justificante en el delito de malversación de fondos. Hay muchos argumentos que decir, que compartir y que discutir en el ámbito de la antijuricidad, ¿no? Que es un elemento, una categoría dogmática de bastante relevancia en la teoría del delito, a efectos de determinar si esta conducta es realmente un injusto
El injusto es la acción o la omisión típica y penalmente antijurídica. No podemos definir una conducta como delictiva si no hemos analizado si existía o no la concurrencia de una causa de justificación. Dicho esto, entonces doy por terminada mi ponencia, agradeciendo sobremanera a Instituto Magíster, damos la posibilidad de hoy, 13 de octubre, haber estado con ustedes. Ya creo que en una semana o pocos días estaremos nuevamente y ahí podremos seguir abordando otras temáticas tan cruciales e importantes de la teoría del delito. Muchas gracias. Les agradezco sobremanera. Un fuerte abrazo para todos ustedes acá desde la ciudad de Lima. Seguro que hay gente fuera de Lima, en otras provincias. Sí, doctor. Acá de Comparte. Chiclayo. Sí, claro, se ve la foto. ¿Ah? Muy bonita. Tacna, doctor. ¿Tacna? Tacna, sí. Tacna, la ciudad heroica. Cusco. Bueno, ¿qué podemos decir de Cusco? Abancay, Abancay. Piura. Buen ceviche. Y buenas playas. Abancay también. Una ciudad muy tranquila, ¿no? Abancay. Sí, No, tranquila. Pero sí, eso sí, hace frío, ¿no? Hace bastante frío, me parece. No ¿Ah? es de clima primaveral. De repente Ajá. en época de lluvia vino, pero igual es Época seco. Sí, y me acuerdo que fui por Cusco, ¿no? Y tuvimos que ir por tierra y eran como 4 horas, me parece. Por Cusco, ¿no? Sí, Por doctor, sí. Cusco. Y también acá hay de Ayacucho, bueno, Arequipa, Trujillo, Cajamarca. Vaya, esas son las bondades de la tecnología, ¿no? De la ciencia, de la virtualidad. Pero bueno, no les voy a mentir de que la presencialidad es una cosa y la virtualidad otra es en las actividades académicas. Bueno, nuevamente un fuerte abrazo para todos ustedes acá de la ciudad de Lima. Espero estar nuevamente con ustedes, con esta institución tan prestigiosa, Magíster, y seguir volcando nuestros conocimientos en los diversos temas, tanto del derecho penal como el derecho procesal penal. Hasta luego. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Cuídense mucho. Bendiciones.